Es un placer estar nuevamente con nuestra querida audiencia de Fundación Las Delicias TV. Y quiero en esta tarde aprovechar para saludar a algunas personas muy especiales, no solamente para el canal, sino para mí personalmente. Así que quiero saludar a nuestra hermana Nora Trujillo, allá en Santander de Quilichao. También quiero saludar a nuestra hermana Fernelli. Tuve la oportunidad, la bendición de verla este fin de semana que pasó y sé que ella siempre sigue nuestras transmisiones. Y también quiero saludar a mi querido amigo Alfonso y su esposa Ilen y a sus hijos, que sé que nos escuchan y disfrutan de nuestra programación. Y bueno, un abrazo para todos. Es una bendición poder estar acá compartiendo con ustedes de la palabra de Dios. Y hoy les traigo un tema muy interesante que sé que va a ser de gran bendición para ustedes. Y en breves segundos vamos a iniciar. Así que tengan a la mano sus Biblias y un libro maravilloso, El Camino a Cristo. Bien, vamos entonces a inclinar nuestro rostro antes de iniciar nuestro estudio de la palabra. Querido y amante Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de conocer más de tu amor, de tu carácter y de tu infinita misericordia hacia nosotros. Permítenos aprender más de tu plan y de tu propósito de poder tenernos a todos contigo nuevamente en el hogar celestial. Así que pedimos la presencia de tu Santo Espíritu al abrir tu palabra. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Nuestra reflexión está basada en el libro Camino a Cristo. Este libro es un libro excepcional. Y yo quisiera hacerles la pregunta a ustedes en este momento. ¿Cuál es tu libro preferido del Espíritu de Profecía? ¿Cuál es tu libro preferido? El Espíritu de Profecía es tan rico. De verdad que las promesas, los mensajes, las amonestaciones que encontramos aquí, los consejos, todos nos fortalecen, nos animan, nos inspiran a ser mejores cristianos. Y aunque hoy voy a compartirles del camino a Cristo, tengo que decirles que mi libro preferido del Espíritu de Profecía es el Ministerio de Curación. Porque el Ministerio de Curación tiene salud, tiene familia, tiene educación, tiene mensajes espirituales. Es como el libro más completo que escribió la hermana White. Pero este librito es un compendio de justificación por la fe. Este libro nos revela al Hijo y el Hijo es el camino hacia el Padre. Y por eso el nombre no podría estar mejor escogido, ¿verdad? El camino a Cristo. Vamos a leer del capítulo 13. Capítulo 13 tiene un título muy interesante: La fuente de regocijo y felicidad. Y en este tiempo en que estamos viviendo, tenemos la tendencia a olvidar que Cristo es la fuente de regocijo y felicidad. Hay mucha inquietud, hay mucha anticipación, incertidumbre,
Después de las elecciones en Estados Unidos, muchas personas tienen temor, tienen miedo, otros están celebrando la victoria, otros están tristes. Y el Señor tiene para nosotros un mensaje de seguridad, un mensaje de verdadera paz, un mensaje que nos dice que Él es nuestro Dios, Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro amparo seguro en los tiempos de incertidumbre, en los tiempos donde con anticipación, ¿verdad? Con ansiedad contemplamos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Capítulo 13. La fuente de regocijo y felicidad. Aquí en esta versión es la página 117. Pero para no desorientarnos, capítulo 13. Si tienen el libro con ustedes, acompáñenme. Hagamos la lectura juntos. Satanás se regocija cuando puede inducir a los hijos de Dios a la incredulidad y al desaliento. Vamos a detenernos un poquito en esta declaración. ¿En qué se regocija Satanás? Y es interesante porque lo que le produce felicidad a Satanás, porque regocijarse tiene que ver con felicidad, con alegría, satisfacción. A Satanás le produce satisfacción cuando nosotros, los hijos de Dios, caemos en la incredulidad y el desaliento. El desaliento es todo lo contrario a la satisfacción, al gozo, a la alegría, al regocijo. Cuando estamos desalentados, no queremos hacer nada. La energía se nos va. El anhelo de hacer algo grande para Dios desaparece. Y el desaliento es ese lugar oscuro, ese lugar pequeño, donde el enemigo nos quiere llevar con un propósito muy definido. Satanás se regocija cuando puede inducir a los hijos de Dios a la incredulidad y al desaliento. Se regocija cuando nos ve desconfiar de Dios. Y yo quiero hacerte la pregunta, mi querido hermano, mi querida hermana, los jóvenes, niños que están escuchando. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en un estado de desaliento y desconfiaste de Dios? Quizás estabas en un momento de estrechez económica. Quizás había una situación en la familia, en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Y entonces Satanás comienza a susurrar esos pensamientos a nuestra mente. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Cómo vas a hacer? No hay solución. Y estos pensamientos comienzan a inundar nuestra mente, comienzan a inundar nuestro espíritu, y entonces nos centramos en nosotros mismos y comenzamos a perder de vista a Dios. Y entonces la ansiedad, la desesperación, la preocupación y el desaliento se apodera de nuestro ser. Y en medio del desaliento perdemos el deseo de orar, perdemos el deseo de estudiar la palabra, perdemos el deseo de congregarnos. Y entonces Satanás hace que coloquemos nuestra atención en nosotros mismos.
Y al colocar la atención en nosotros mismos, ¿qué solución podemos dar nosotros a nuestros problemas? Y entonces entramos en un ciclo de mayor desesperación y desaliento. Sigamos leyendo. Se regocija cuando nos ve desconfiar de Dios, dudando. Nosotros podemos desconfiar de muchas cosas de Dios. Podemos desconfiar de que nos va a ayudar a encontrar a la persona correcta para casarnos. Podemos dudar de que Dios nos va a ayudar porque tenemos un examen en sábado. Podemos dudar de que Dios nos va a sacar de una situación económica muy compleja. Podemos dudar, en fin. Hay infinitas cosas por las cuales poder dudar de Dios. Pero aquí la inspiración nos está hablando es de una. Y vamos a identificar cuál es esa una. Se regocija, ¿quién? Satanás, por supuesto, cuando nos ve desconfiar de Dios, dudando de su buena voluntad y de su poder para salvarnos. ¿A qué nos quiere llevar el enemigo? ¿Qué le causa gozo al enemigo? Que tú y yo dudemos de la buena voluntad y del poder de Dios para salvarnos. Le agrada hacernos sentir que el Señor nos hará daño por medio de sus providencias. Le agrada hacernos sentir que nuestro Padre Celestial, a través de sus obras providenciales para nosotros, lo que busca es en detrimento de nuestra felicidad y nuestra prosperidad. Es la obra de Satanás representar al Señor como falto de compasión y piedad. Es la obra de Satanás hacer esto. Tergiversa la verdad respecto a Él. Llena la imaginación de ideas falsas concernientes a Dios y en vez de espaciarnos en la verdad con respecto a nuestro Padre Celestial, muchísimas veces fijamos la mente en falsas representaciones de Satanás y deshonramos a Dios desconfiando de Él y murmurando contra Él. Satanás, y aquí viene la siguiente parte. Satanás siempre procura hacer la vida religiosa una vida de tristezas. Qué interesante declaración. Satanás siempre procura hacer la vida religiosa una vida de tristezas. Desea hacerla aparecer penosa y difícil. Y cuando el cristiano presenta en su propia vida este panorama de la religión, está por su incredulidad secundando la falsedad de Satanás. Es la obra de Satanás representar al Señor como falto de compasión y piedad. Tergiversa la verdad respecto a Él. Llena la imaginación de ideas falsas concernientes a Dios. Y en vez de espaciarnos en la verdad con respecto a nuestro Padre Celestial, muchísimas veces fijamos la mente en las falsas representaciones de Satanás y deshonramos a Dios desconfiando de Él y murmurando contra Él. Satanás siempre procura hacer la vida religiosa una vida de tristezas. Ahora, hay una historia bíblica muy hermosa y quiero compartir con ustedes esa historia con una aplicación a esta lectura tan hermosa que hemos hecho en esta tarde. Pensemos que Dios en su buena voluntad aplica su poder para nuestra salvación.
Y a Satanás le agrada hacernos sentir que el Señor nos hará daño por medio de sus providencias. Y vamos a mirar una historia bíblica donde Dios se empeñó en salvar a una persona. Y con esa persona a muchas más. Y lo interesante para nosotros es, ¿qué está dispuesto a hacer Dios para salvarte a ti y a mí? Somos conscientes de todo lo que Dios hará para salvar a una sola persona. Hoy en día está muy en boga el universalismo. Esa creencia de que Dios finalmente va a salvar a todo mundo. Dios quiere salvar a todo mundo, pero no todo mundo quiere ser salvo. Y Dios respeta nuestra individualidad. Pero aún así, respetando nuestra individualidad, la gracia de Dios se anticipa y hace todo lo posible en amor, en firmeza, en misericordia, en disciplina y también en castigo. Porque la palabra nos dice, Pablo nos dice en el libro de Hebreos, que Dios al que ama, castiga. ¿Y por qué nos castiga? Porque nos quiere salvar. Dios hará hasta lo último para salvarte a través de sus providencias. Ahora, lo importante para nosotros es, podemos identificar las providencias de Dios intentando salvarnos de nuestras propias malas decisiones. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a nuestra historia. Nuestra historia comienza en Éxodo capítulo 5. Bueno, en Éxodo capítulo 5 vemos la historia, ¿verdad?, de Moisés ante el faraón. Y aquí en esta historia vemos el propósito de Dios de liberar a su pueblo. Cuando nosotros leemos el Éxodo, y de hecho el Éxodo, la palabra significa, ¿verdad?, salida, se nos puede olvidar que Dios tenía varios planes. ¿Ok? Varios planes. No solamente era su plan sacar a su pueblo. La historia de las 10 plagas nos muestra que el plan de Dios también era salvar a los egipcios. Ese también era el plan de Dios. Así que comenzamos aquí en Éxodo capítulo 5, ¿verdad? Llega, dice la palabra, Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Nosotros conocemos, ¿verdad?, la respuesta de Faraón. Y fue una respuesta donde insultó a Aarón y a Moisés, donde desafió a Dios de manera altanera. Se refirió. Dijo: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y el versículo 6 nos dice que aquel mismo día
Faraón dio la orden de aumentar la carga laboral al pueblo de Israel. Y ya no les dio paja, pero tenían que hacer la misma cantidad de ladrillos. ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Israel? Quizás era lo que Faraón tenía pensado. Él quería poner al pueblo de Israel en contra de sus liberadores, de sus libertadores. Y lo logró. Nos dice el versículo 21, Éxodo 5:21, que Jehová os examine y os juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante el Faraón y sus siervos, y les habéis puesto la espada en la mano para que nos maten. Moisés, que estaba en un momento de poca fe, ¿verdad? Recordamos cuando Dios lo llama ya en la zarza ardiente y Moisés comienza con todas sus excusas, yo no puedo y no puedo y no puedo. Así que Moisés no estaba en su momento de mayor fe. Y Moisés se vuelve a Jehová y le dice, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo fui al Faraón para hablarle en tu nombre he afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Jehová respondió a Moisés, Éxodo 6:1. Ahora verás lo que yo haré al Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de la tierra. Moisés no conocía el plan completo de Dios. Él pensaba que iba a llegar, le iba a decir al Faraón, deja ir a mi pueblo, y ya, Faraón iba a decir, sí, váyanse. Pero el Señor tenía un plan y un propósito que iba más allá de eso. No solamente Moisés necesitaba aprender a confiar más en Dios. No solamente Moisés tenía que aprender a obedecer. Moisés venía de una experiencia de desobediencia. Dios le dijo que circuncidara a sus hijos y él no lo había hecho. Así que Dios tenía un propósito con Faraón, con los egipcios, con Moisés y por supuesto con el pueblo de Israel. Muy bien, vamos ahora a Éxodo capítulo 7. Qué interesante. Y vemos ahora cómo el Señor, ¿verdad? Lo que leíamos hace un ratico, lo que dice que es la obra de Satanás representar al Señor como falto de compasión y piedad. Cuando nosotros leemos la historia de las 10 plagas, ¿qué pensamos de Dios? Uy, qué Dios tan malo. Uy, que endureció el corazón de Faraón. ¿Cómo es eso? O sea que Faraón no se podía arrepentir. Y comienzan a circular en nuestra mente muchos pensamientos y comenzamos a tener una imagen, ¿verdad? Tenebrosa, autoritaria, déspota de Dios. Pero hay una progresión muy interesante y vamos a verlo acá. Capítulo 7, versículo 6. Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó, así lo hicieron. Tenía Moisés 80 años de edad y Aarón 83 cuando hablaron al Faraón. Eran hombres maduros, hombres avanzados en edad. Y uno diría, una persona de 80 años y 83 años, uno los mira y uno dice, ya estos son pilares, son baluartes de la fe. Pero Moisés y Aarón a sus 80 y 83 todavía tenían mucho que aprender de fe y de confianza en el Señor. La edad no es garantía de que he aprendido a confiar en Dios. Satanás se regocija, recordemos, en que perdamos nuestra confianza en el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvarnos. Y Moisés y Aarón tuvieron muchas oportunidades para dudar
del poder de Dios para salvarlos. Pero Dios no solamente, repito, quería salvar a Moisés, a Aarón y al pueblo. Su plan era más amplio. Y entonces entra la vara de Aarón. Vamos al versículo 8, Éxodo 7:8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, y el versículo 9 es un versículo muy hermoso. Miren lo que dice. Si el faraón os responde, mostrad un milagro. Dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante del faraón para que se convierta en una culebra. Qué interesante. Antes de las plagas, Dios hace un milagro. Dios hace señales y prodigios. Él quería, nuestro Padre Celestial quería que Faraón entendiera el amor y la misericordia de Dios, no a través de un castigo, no a través de una muestra de fuerza, no. Lo quiso hacer a través de la muestra de su poder, de un milagro. Y así fue. Echaron la vara, se convirtió en una serpiente. Faraón llama a sus sabios y a sus hechiceros, ellos también lo hacen. La vara de Aarón se devora a las otras. Versículo 13. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció. Cuando Dios se empeña en salvarnos, primero Él hace obras providenciales de amor en nuestra vida. Y muchas veces cuando nosotros estamos descarriados, ¿no han escuchado la gente que dice, oye, fulano de tal se apartó de los caminos del Señor y Dios es tan bueno que lo sigue bendiciendo? Ya ni siquiera guarda el sábado y mira cómo le ha ido de bien. Es que Dios no está en un plan de castigo. Él está en un plan de salvación. Y por eso, cuando muchas veces nosotros nos apartamos del buen camino, Dios llueve bendiciones en nuestras vidas. Porque Él quiere atraernos hacia Él, hacia la verdadera felicidad, hacia el verdadero regocijo. Así que el Señor, aunque no lo merecemos, aunque estamos en desobediencia, Él bendice nuestra vida. Él hace milagros por nosotros. Y así lo hizo con Faraón. Él no comenzó con plagas. Él no comenzó con enfermedad, con tragedia, con dolor, con aflicción. No, Él comenzó con un milagro. Quizás Faraón responda a una muestra de mi poder, de mi amor. Pero no fue así. Faraón endureció su corazón. El milagro, la bendición, el poder de Dios no lo convencieron. Y qué triste cuando esa es nuestra experiencia. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en tu vida? ¿Cuántas cosas hermosas ha hecho el Señor para ti? Hemos respondido entregando nuestra vida, entregando nuestros talentos, nuestro tiempo, todo lo que somos para servirle de todo corazón. ¿Cuántos de ustedes han venido disfrutando de la bendición de la vida? Dios te provee los alimentos, Dios te provee el dinero, los recursos que necesitas para avanzar en la vida temporal. Dios bendice tus hijos, alcanzan logros
crecen, te sientes orgulloso de lo que ha sido tu vida, pero no estás viviendo en armonía con el plan de Dios. Y muchas veces pensamos equivocadamente, esto lo he logrado yo solo, yo no necesito a Dios. Qué triste, ¿verdad? Que aunque andemos lejos de Dios, Él se manifiesta en nuestra vida, trae bendición, hace sus milagros. Y nosotros, en lugar de responder en amor a ese amor, nos atribuimos el éxito. Y en nuestro humanismo secular decimos, esto lo he hecho yo. No necesito a Dios. Cuando nosotros asumimos esa actitud, ¿qué hace Dios? Cuando rechazamos su amor, cuando nos atribuimos a nosotros mismos las bendiciones que Él nos da a pesar de que no estamos reconociéndolo como deberíamos. ¿Cuál es la actitud de Dios? Y eso lo vamos a ver en el actuar de Dios con Faraón de ahí en adelante. ¿Qué pasa cuando estás viviendo en contradicción con lo que Dios quiere para ti? Tú lo sabes en tu corazón. Uno sabe cuando uno está viviendo en armonía. Uno sabe cuando uno está viviendo en el perdón. Uno sabe cuando uno está viviendo en la voluntad de Dios. Uno lo sabe. Y uno sabe cuando uno está viviendo en desobediencia. Cuando de continuo estamos viviendo fuera de la luz que hemos recibido. Nosotros lo sabemos. Y aún así Dios nos da el alimento, nos da la vida, nos da salud, nos prospera, esperando que respondamos a su amor. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo? ¿Qué hace el enemigo? Representar al Señor como falto de compasión y de piedad. Le agrada hacernos sentir que el Señor nos hará daño por medio de sus providencias. Faraón no pudo discernir el bien que Dios quería traer a él. Sí, aunque suene un poco extraño, Dios no solamente quería liberar a su pueblo de la esclavitud, Dios quería liberar a Faraón de su vida de pecado. Porque ese es el propósito de Dios. Así que la primera línea de ataque de Dios, su primera estrategia, suena mejor así, para salvarnos a nosotros, es la vara de Aarón. Él hace milagros por nosotros, aunque no los merecemos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros nos atribuimos el milagro y aún así seguimos rechazando la providencia de Dios, su poder y su voluntad por salvarnos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con Faraón? Y vamos a continuar este hermoso estudio y en nuestra segunda parte vamos a ver que cuando tú rechazas el amor de Dios, su amor te sigue buscando. ¿Cómo? De una manera un poco diferente, ya no con milagros, pero Dios sigue haciendo hasta lo imposible para salvarnos. Así que te invito para que me acompañes en la segunda parte de esta serie y vamos a ver cuánto está dispuesto a hacer Dios por salvarte a ti y salvarme a mí. Señor les bendiga, el Señor les guarde. Vamos a terminar con una palabra de oración. Amado Padre, cuán grande y misericordioso eres. Eres un Padre tan bueno, Señor, que aunque estemos descarriados, aunque como Faraón nuestro corazón se endurezca y digamos, ¿quién es Jehová y por qué de obedecerle? Tú estás allí.
para rescatarnos y redimirnos. Y llenas nuestra vida de bendición. Nos provees el alimento. Nos das la satisfacción de ver el trabajo de nuestras manos. Prosperas nuestras vidas con el deseo de que con amor se despierte el amor. Señor, te pido por cada uno de los que está escuchando hoy este mensaje, que podamos agradecerte por tus bendiciones y responder con obediencia. Podamos responder colocando nuestras vidas en armonía con tu santa y divina voluntad. Acompáñanos, Señor, en el resto de este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.